Buenas noches, hoy voy a hablar un poquito de lo que es la contratación civil, la contratación laboral y un poco de los tipos de contratos que estos abarcan y las características que tienen para que sea un contrato de este tipo. Los contratos civiles tienen tres elementos básicos que son el consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. Entonces, dentro de la contratación civil encontramos varios tipos de contratos. Dentro de esos está el contrato unilateral, que es aquel en el que una de las partes se obliga mientras que otra de las partes no tiene ninguna obligación. Es decir, podemos tomar como ejemplo una donación. En una donación, una de las partes está obligada a renunciar a un derecho, a un bien o a un servicio sin recibir ninguna contraprestación a bien de esto. Tenemos el contrato bilateral, que es aquel en el cual ambas partes se obligan a generar obligaciones recíprocas para partes de los contratantes. Entonces tenemos como ejemplo la venta, el contrato de compra-venta, ¿no? Que es donde se obliga al vendedor a entregar un bien y se obliga al comprador a pagar por este bien. Tenemos el contrato gratuito, que es aquel el que tiene por objeto la utilidad beneficio de una de las partes, sufriendo una parte de gravamen. Digamos que tenemos como un ejemplo un contrato de comodota que dice que, digamos que este se basa básicamente, es más como para familiares y este es como habla de préstamos, ¿no? Entonces si digamos, cuando te prestan un bien pero no te cobran arriendo por este ni nada, o sea, digamos, yo le presto una casa que tengo a un familiar para que viva ahí por un tiempo, pero yo no le cobro arriendo por pero la obligación de él es que me la entregue tal cual yo se la entrego el día que se vaya a ir o se retire de este bien, o sea, lo mantenga intacto a como se lo entregue, pero no hay otro tipo de beneficio acá. Tenemos el contrato oneroso, que es aquel en el que ambos contratantes obtienen beneficio, grabándose cada uno beneficio del otro. Entonces, pues aquí tenemos el contrato de arrendamiento, ¿no? Yo arriendo mi vivienda y a cambio de eso, a mí me pagan, pero estoy prestando un techo y me están pagando por eso. Tenemos también el contrato aleatorio, que es el cual se trata de algo incierto o algo que depende del azar. Digamos que como ejemplos encontramos los contratos de seguros, que los seguros son aquellos que cubren cosas que no sabemos que puedan pasar o no puedan pasar. Son las pólizas que adquirimos para cubrir ciertos imprevistos que puedan pasar y las personas de las aseguradoras no saben si de pronto van a tener que responder o no por algo que pueda pasar. Tenemos el contrato solemne, que es cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades de ley. Digamos que como ejemplo tenemos las hipotecas, que es cuando se solicita un préstamo. Tú necesitas un préstamo, no sé, X o Y cosa para una remodelación del hogar o algo así. Entonces tú vas a un banco e hipotecas tu vivienda para que te faciliten cierto dinero para poder pues saldar como lo que tienes planeado, y entonces con esta hipoteca se asegura uno de que la deuda se va a pagar. Tenemos el contrato principal, que es del cual no depende de otra parte para existir, como son los contratos de arrendamiento. Y tenemos por otro lado el contrato de accesorio, que es el que sí depende de una parte para existir. Digamos que como ejemplos de estos contratos tenemos el contrato de prenda. El contrato de prenda es más que todo como para cuando se empeñan cosas, ¿no? Entonces, digamos, tú solicitas un dinero a préstamo y empeñas un televisor, un anillo, X o Y cosa, y con esto uno tiene como la seguridad de que se va a saldar la deuda, sea que uno la pague o pues pierde ese elemento. Tenemos el contrato real, que es cuando se necesita validez de la tradición que constituye el objeto. Es un contrato de depósito, digamos que es como un depósito inicial que se deja cuando se hace un préstamo para asegurarse de que al menos si la persona no llega a cumplir no se pierde el 100% y hay algo ahí saldado. Por otro lado tenemos el contrato de prestación de servicios, que este contrato es de carácter civil, administrativo o comercial, en cualquiera de estas tres podría estar. Sin embargo, este contrato no establece una relación laboral. Las características de este contrato son que la persona que se contrata será contratada para prestar un servicio y cumplir metas. Sin embargo, esta persona no puede tener subordinación permanente ni ser obligada a cumplir horarios. La persona puede decidir si prestar su labor desde su casa o desde el lugar donde pueda prestar el servicio y se cumpla la meta.
el, la persona contratada está obligada a pagar sus prestaciones sociales independientemente, es decir, salud, pensión y ARL, la ARL hasta el grado 3 de riesgo. Cuando el grado asciende de 4 o 5 y es mayor, la organización debería asumirlo. Eh, el prestador el prestador de servicios no va a cobrar salarios, sino que va a cobrar por honorarios, es decir, por metas cumplidas. El contrato no debe tener, digamos, un tiempo de fecha límite para cumplirse, sino que puede ser en lo que dure la obra o lo que se establezca pertinente para cumplir esta misión. Estos contratos normalmente son usados por muchas organizaciones y están mal enfocados, porque muchas organizaciones contratan a gente por prestación de servicios solo por los beneficios que esto trae y que los libra de muchas prestaciones que ellos deberían asumir hacia los funcionarios. Ahora el contrato laboral es el que establece una relación entre empresario y trabajador y contempla los siguientes aspectos. Debe ser voluntario, es decir, ninguna persona está obligada a trabajar o firmar un contrato en el que no desea cumplir ciertas actividades que se asignan y no quiere hacer eso, entonces no está obligado a hacerlo, debe ser de manera voluntaria. Cuenta ajena, que todas las actividades que se realizan son para la empresa y en beneficio de la empresa y son a nombre de la empresa. Remunerada, toda persona que tenga un contrato laboral debe tener un salario por estas actividades. Personalizada, que se debe prestar de manera presencial el servicio y cumplir con las actividades de manera presencial. Y dependiente, que estará subordinado permanentemente y recibirá órdenes y directrices de cómo se desarrolla el objeto de este contrato. En el contrato laboral tenemos tres subdivisiones de contratos. El primer contrato es el contrato a término indefinido, que es el contrato que tiene una fecha de inicio pero no una fecha fin, y es el contrato que más estabilidad ofrece a los funcionarios cuando adquieren un tipo de contrato así. Tenemos el contrato a término fijo, que es el contrato que tiene una fecha de inicio y una fecha final de contrato. Dentro de este contrato tenemos tres subdivisiones, que son el contrato de obra-labor, que es el que se hace para proyectos concretos, es decir, un proyecto que puede durar de 3 a 6 meses, máximo 3 años, no puede durar más de 3 años un contrato por obra labor, y se hace para proyectos concretos, digamos un proyecto para digitalizar cierto archivo de una empresa o cosas así. Tenemos el trabajo eventual, que es cuando hay picos de mayor trabajo, digamos que como ejemplo podríamos tener el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Se incrementó el trabajo para profesionales de la salud y los han hecho por este tipo de contrato, ya que pues es a un término fijo, digamos que no va a ser para siempre. Y tenemos el contrato de interinidad, que estos contratos funcionan para cubrir puestos de otras personas, es decir, cuando se realizan unas vacaciones o cuando una persona suspende su contrato y se requiere cubrir unos días en lo que esa persona retoma su contrato o se contrata un nuevo recurso capacitado para este puesto. Y tenemos el contrato de trabajo en formación, que es el más conocido como la práctica laboral. El objetivo de este tipo de contrato es que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral y tiene ciertas características. Tiene que ser para personas entre 16 y 25 años. El contrato es de mínimo 6 meses y no puede exceder los 2 años y debe ser remunerado con el salario mínimo legal vigente si se trabaja una jornada completa. Si se trabaja menos de una jornada completa, este salario se promediará sobre este mismo. Eso fue todo, muchas gracias.